Muy buenas noches, tengan todos ustedes. El día de hoy es martes, día 7 del mes de noviembre. Casi ya se nos acaba el año y entonces ahí vamos poco a poquito, avanzando cada día más, no solamente rumbo a nuestro encuentro con el Señor, sino que también rumbo al cumplimiento de sus tiempos. Y yo espero que esta noche el Señor esté con cada uno de ustedes, que el Espíritu Santo venga y traiga revelación en sus corazones y que cada uno de ustedes, juntamente con sus familias, puedan ser llenos de la gracia, del conocimiento, del entendimiento de Dios en todas las cosas. Entonces, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hay un pasaje que lo comentaba con mi esposa el día de hoy, que me tenía pensando, considerando acerca de él, y seguramente ustedes lo han escuchado, y yo quisiera entonces que me permitieran que lo revisáramos juntos. Es un pasaje que está en dos referencias. La primera de ellas se encuentra en Mateo capítulo 12, y este capítulo empieza, bueno, en el verso 43 empieza el contexto de lo que quisiera compartir, y entonces, si me permiten, lo comparto con ustedes, y dice así: Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Y entonces dice: volveré a mi casa. Ojo, no dice la casa, dice volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, ¿sí? Y lo voy a dejar subrayado aquí. 7 espíritus peores que él. Y entrados, o sea, regresando a la casa, metiéndose a la casa, moran allí, viven allí. Y el postrer estado de aquella persona viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Y entonces, pues si ya de por sí es trágico, porque cuando nosotros vemos de qué se está refiriendo el Señor Jesús, pues se está refiriendo a cuando una persona es liberada de un espíritu que ha sido echado fuera de su vida. Y entonces, esta persona que antes tenía un espíritu que estaba endemoniado, que estaba con áreas de su vida bajo control del enemigo, y viene alguien en nombre de Cristo, o Jesús mismo, seguramente también podría haber sucedido con alguien de su tiempo, y entonces la persona es hecha libre, pero descuida su vida y vuelve a dejar que las cosas del pasado atormenten una vez más su corazón. Deja puertas abiertas, baja la guardia. Y entonces dice el verso 45 que vienen entonces, ¿sí?, otros 7 espíritus peores que él, y vienen a habitar allí, ¿sí? Y entonces el postrer estado, ¿sí?, la condición siguiente de esta persona viene a ser peor que como inicialmente estaba. El otro pasaje se encuentra en Lucas capítulo 11, 26. Básicamente nos va a decir las mismas cosas. Y entonces Lucas 11, 26, ¿sí? Desde el verso 24, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa. Noten que dice, no dice la casa, dice, volveré a mi casa. Este espíritu considera que tú eres su casa, o bueno, que la persona es su casa, que es su lugar donde él tendría derecho de habitar. Y entonces regresa a esa casa, pero como lo habían echado, ¿sí?, cuando llega la haya barrida y adornada, y entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados allí,
ahora viven allí, moran allí, y el postrer estado de aquella persona, de aquel hombre, viene a ser peor que el primero. Y yo quisiera entonces preguntarles algo que me lo pregunté a mí mismo durante tiempo y que este es el motivo de esta clase, y es, ¿cuáles son esos 7 espíritus peores? ¿Cuáles son, quiénes son o en qué áreas trabajan esos espíritus peores? Para poderlos identificar entonces y saber de qué nos estamos refiriendo. Ahora, debo de ser honesto, no hay ningún pasaje de la Biblia donde literalmente, expresamente diga, estos son los 7 espíritus peores de los que se refirió el Señor Jesús en Mateo desde 12:45 o en Lucas 11:26. No lo van a encontrar, ¿sí? Y entonces, ciertamente suponemos algunas cuestiones. Históricamente, tradicionalmente se le asocian con los pecados capitales, pero los pecados capitales, no sé si se acuerdan, cuando es para la Iglesia Católica eran 9, ¿sí? Y entonces pues ya sobraron 2 que seguramente no eran tan malos y por eso ya no alcanzaron, y están los malos y los peores, 2 malos y 7 peores, y ahí empezamos a hacer doctrinas medias curiosas. Y entonces lo que yo quiero proponerles es que, considerando ciertos aspectos que se insiste mucho en la palabra de Dios y que son áreas que, dada la cantidad de versículos que una y otra vez mencionan estos aspectos, los vamos a considerar que son aspectos peores. Pero no solamente eso, vamos a considerarlos que son aspectos que llevan a esclavizar a una persona en áreas donde la persona naturalmente, por su misma condición, ¿sí?, de ser humano, ser biológico, ser emocional, pensante, o sea, un ser álmico y ser espiritual, pues nos vemos involucrados. Son cuestiones que no solamente son comunes al cristianismo, son comunes al ser humano en lo universal. Y que por tanto podríamos encontrar referencias de esto en otras culturas. Y entonces, 7 cuestiones que son fundamentales. Y el día de hoy probablemente alcance a ver 1 o 2 de estos 7 peores. Usted no se preocupe, ¿sí? Seguramente los conoce. Y se lleva de piquete de ombligo con alguno de ellos, pero la cuestión es no solamente que los identifiquemos para reconocerlos, sino que los identificamos también para limitarlos, para echarlos fuera de nuestras vidas. Entonces, para los que se van involucrando, una vez más, estamos hablando de los 7 espíritus peores que vienen a habitar en una casa que había sido limpiada, y que cuando el espíritu que se fue y andaba en lugares desérticos, no sintiéndose cómodo en aquel espacio, ahora viene a buscar una nueva oportunidad, y para que no lo echen fuera, entonces busca 7 peores. Esto está en Mateo 12:45 y en Lucas 11:26. El primer espíritu, el primero peor. Todos los demonios son malos, ¿sí? Pero son de los peores. Podríamos decir que la vida de una persona, independientemente de si ha nacido en una cuna cristiana o no, independientemente de si ha nacido en medio de una posición privilegiada o no, en cualquier cultura existe la palabra miedo. Y entonces, comencemos a hablar primeramente de este espíritu, el espíritu que viene a atormentar a las personas y que llamamos miedo. ¿De dónde viene el miedo?
Bueno, primero tendríamos que decir que todos los seres humanos tenemos una necesidad vital. Estamos vivos y queremos sobrevivir. Y además, la vida va a buscar entonces, no solamente en el ser humano, sino en cualquiera de sus manifestaciones, la vida busca sobrevivir. De tal manera de que vamos a encontrar que es una emoción elemental en los seres vivos. Una de las cosas que para mí fueron más sorprendentes cuando empecé a estudiar neurociencias hace años, porque yo siempre consideré que el miedo era más bien natural al ser humano. Y bueno, si ustedes quieren animales superiores, decía yo, o bueno, tratando de ser más amplio, todos aquellos vertebrados pues, tienen cerebro, pues, y ya poco a poco iba ampliando uno el espectro de a quienes podía afectar el miedo. Y en una ocasión, en una de las clases, uno de mis docentes, de los maestros, puso un video que me impactó muchísimo, donde una bacteria estaba siendo perseguida por un leucocito. Y la cosa increíble es que la bacteria estaba tratando de escabullirse entre un grupo de glóbulos rojos que se veían por allí, y el leucocito, porque alguien diría, bueno, pues es una bacteria, no tienen ningún tipo de cerebro, es cierto, no tienen cerebro, pero la actitud que estaban manifestando la bacteria era de escapar, de huir, y el leucocito era de perseguirla, y eso llamaríamos un impulso de agresión y el otro un impulso de huida. No hago larga la historia porque el leucocito resultó ser hábil para desplazarse, afortunadamente para cada uno de nosotros, logró alcanzar a la bacteria y la fagocitó. Se la tragó y ahí se acabó la bacteria. Ahora, qué interesante que a nivel microscópico tengamos dos seres elementales, una bacteria como ser elemental, unicelular, y tenemos a un leucocito que es capaz entonces de perseguir, de agredir, de tragarse entonces al otro, y la bacteria capaz de sentir la proximidad del leucocito y de tratar de huir por todos los medios posibles. ¿Qué quiero decir con esto? Que si seres tan pequeños y sin las capacidades nuestras son capaces de sentir que su existencia terminará y buscan preservar su vida por los medios que tienen a su alcance, cuánto más nosotros en esta privilegiada condición que tenemos. Entonces, la necesidad de sobrevivir y todo aquello que puede terminar con nuestra existencia provoca temor. No solamente el asunto es morir, sino el asunto está que en el morir también viene un displacer claro. No es lo mismo que te mueras tranquilito, dormido en tu cama, a que te duermas, a que te mueras en las fauces de un cocodrilo ahí mientras da vueltas. Entonces, es terrorífico pensar no solamente que vas a morir, sino además que vas a morir con dolor, que vas a morir trágicamente. Y entonces, cuando nosotros pensamos en este asunto de morir trágicamente, eso nos lleva a entender por qué una de las frases más repetidas en la Biblia es la frase no temas. ¿Sí? Entonces, no temas, no fear. ¿Sí? No tengas temor. Y entonces nos vamos a encontrar un montón de versículos, ¿sí? Si me permiten, quiero compartir en mi pantalla y nada más para que se den ustedes cuenta
Solamente voy a poner algunos, ¿sí? Creo que con 51 sería suficiente para poder decir, efectivamente, esta es una frase que se repite mucho. Génesis 15:1, ¿sí? Dios hablándole a Abraham, diciéndole, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, ¿sí? En Génesis 21:17, Dios le está hablando a Agar y le dice a Agar, no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. En Génesis 26:24, se le aparece el Señor, sí, aquella noche y le dice a Abraham, yo digo, perdón, ¿quién es? Eh, creo que es Isaac. Ok, entonces, y le dice a Isaac, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas porque yo estoy contigo, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Génesis 35:17. Aconteció como había trabajo en su parto que le dijo a la partera, no temas, también tendrás este hijo. Génesis 46:13, Dios hablando dice, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas descender a Egipto porque yo haré de ti una gran nación. Deuteronomio 1:21, mira, Jehová, tu Dios te ha entregado la tierra, sube ahora y toma posesión de ella como Jehová de tus padres ha dicho, no temas ni desmayes, ¿sí? Deuteronomio 31:8, Jehová delante de ti, él estará contigo, no te dejaré ni te desampararé, no temas ni te intimides, ¿sí? Déjenme ponerme mis lentes. Ok, Deuteronomio 31, entonces, 31 verso 8. Uy, ya me perdí. Ok. Luego, Josué 1:9, conocidísimo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valientes, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 8:1, Jehová le dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo, ¿sí? A toda tu gente de guerra y levántate y sube a Jai, ¿sí? Ruth 3:11, ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que tú eres una mujer virtuosa, se lo dijo entonces, vos. Segunda de Samuel 22:23, quédate conmigo, no temas, quien buscare mi vida buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo, ¿sí? Primera de Samuel 23:17, Dios le dice, no temas, pues no te hallará a la mano Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Palabras de Jonathan, imagínese diciendo, él que era el heredero, le está diciendo a David, tú vas a ser el rey. Primera Samuel 28:13, no temas, ¿sí? Le dice el rey Saúl, ¿sí? Dice Segunda de Reyes 19:6, Isaías le respondió, así dirás a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, van a encontrar ustedes un montón de versículos, ¿sí? Acerca del no temas, no temas, no temas, no temas, ¿sí? Todos ellos, voy a poner esto por aquí, ¿sí? Para que entonces los puedan ver así rápidamente. Y aquí los tienen. Entonces, no temas, no temas, no temas. ¿Sí? No quiero marearlos, ¿sí? Pero aquí nos habíamos quedado. Entonces, no temas, no temas. Ahí en amarillo, no temas, no temas, no temas, no temas. No temas, no temas. Uno y otro y otro y otro y otro y otro y otro, ¿sí? Cruza por tiempos de Jesús, ¿sí? Jesús, ¿sí? Que le dice a Simón Pedro, no temas, desde ahora serás pescador de hombres, ¿sí? Jesús le dice a la mujer, no temas, que eres solamente y serás salva, ¿sí? Cuando Jesús está entrando en Israel, dice, no temas, hijas de Sión, aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna, ¿sí?
El apóstol Pablo, ¿sí? En la visión de noche diciendo, no temas, ¿sí? Y entonces, una y otra vez, hasta llegar a Apocalipsis, inclusive, ¿sí? No temas en nada de lo que habrías de padecer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante este argumento? Porque cuando estamos diciendo que hay espíritus que son peores, seguramente uno de los peores, el más básico, el más elemental para todo aquel ser que está vivo es el temor de morir. Y entonces, ¿qué implica hablar acerca de que Cristo vino a morir por nosotros para quitarnos el temor de la muerte? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros entendamos? Pues la primera cosa que quiere que entendamos se va a encontrar entonces en el libro de Hebreos 2:14 y 2:15. Estos versículos me fascinan y yo creo que es importantísimo que juntos los pongamos en primer lugar en nuestro corazón. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, o sea, también tuvo carne y sangre, también fue un ser vivo, también tuvo un pensamiento, una necesidad de supervivencia. Tenía que comer, tenía que dormir, tenía que protegerse, tenía que cubrirse en el frío, tenía que tener cuidado que no lo mordiera una serpiente en el desierto. ¿Cuántas cosas Jesús vivió igual que nosotros? Pero dice que así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, nosotros vivimos en este cuerpo de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte. La gente dice, bueno, ¿y para qué Jesús, siendo Dios, necesitaba un cuerpo mortal? Se necesita un cuerpo mortal para poder morir. Jesús no podía morir en la cruz en su condición de Dios. Necesitaba un cuerpo de carne y sangre. Necesitaba un cuerpo mortal para caminar como ser humano de carne y hueso sobre la faz de la tierra. Necesitaba estar en la misma condición, ser carne y sangre como nosotros, para mostrarnos no solamente que Él es el camino, sino mostrarnos que nosotros podemos caminar de la misma manera en que Jesús caminó. Y entonces, teniendo un cuerpo de carne, pudo destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Cristo en su muerte venció. Cristo en su sacrificio venció al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Porque el ser humano había perdido la autoridad en el huerto de Edén. Había arrebatado la capacidad que Dios le había dado al hombre de reinar en su vida, porque Él era eterno, y a partir de que el hombre pecó, se convirtió en un ser mortal. De ser un ser que no moría, se convirtió en un ser mortal. ¿Y cómo se vence a la mortalidad? Muriendo. Suena contradictorio, porque hay gente que quisiera no morir, quisiera ser eterno en este cuerpo mortal. Pero la única forma entonces de vencer a la muerte es muriendo y resucitando. Y esto es lo que hizo Jesús por nosotros y es lo que nos ofrece. Y de esta manera, dice el verso 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, entendemos que cada uno de nosotros, el temor de la muerte nos ha detenido, nos ha frenado, nos ha convertido en esclavos
y vivimos en constante conflicto, siempre temiendo que llegue el momento en el que hemos de morir. Ahora, ¿qué significa entonces ser esclavo de ese temor? ¿Cuánta gente no puede disfrutar de la vida porque piensa que se va a morir? Bueno, que no lo pienses, te vas a morir. ¿Cuánta gente no puede salir a la calle, no puede hacer una vida porque piensa que al salir el riesgo lo va a alcanzar? Pues déjame decirte que aunque te encerraras toda la vida, de todos modos te vas a morir. Y entonces resulta algo muy curioso. Tratas de esconderte de algo que por más que lo intentes, jamás te esconderás lo suficiente para que no te alcance. La muerte te va a llegar. Pero no solamente a ti, a todos aquellos que conoces, a todos aquellos que aman, todos moriremos. Está escrito que todo hombre viva una sola vez. ¿Y eso qué significa? Que todos nos vamos a morir. Y después de esto, vendrá el juicio a cada uno. Ahora, ¿por qué es importante entonces decir estas cosas? Porque curiosamente nuestro cristianismo tendría que comenzar primero enfrentando el miedo, y el miedo mayor de todos es el miedo a la muerte. ¿Por qué le tienes miedo a las arañas? Pues porque la araña te puede picar y si te pica te mueres. Entonces, en el fondo, más que la araña es lo que puede generar la araña. ¿Por qué le tienes miedo al cocodrilo? Porque si el cocodrilo te agarra entre sus fauces, te muerde y te mueres. Ok. Y la serpiente cascabel porque te pica y te mueres. Y el alacrán porque te pica y te mueres. Y etcétera, 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 porque finalmente todos tus miedos terminan en el mismo punto, te mueres. Pero no solamente tienes miedo por ti, tienes miedo que tu chiquillo se caiga, porque si se golpea fuerte se muere. Y si el marido lo atropellan, también se muere. Y todo se muere. Y dices, ah, ¿y entonces qué hago? Curiosamente, una de las cosas fundamentales para poder vencer a la muerte es entender que la muerte, número uno, no es castigo. La muerte es parte del proceso natural de la vida. Todo el que nace, algún día morirá. Y todos vamos rumbo a nuestra propia muerte. Y entonces cuando nosotros pensamos en esto, y esto nos trae inquietudes, y esto no nos permite vivir, no nos permite disfrutar, Isaías capítulo 41, verso 10, va a decir lo siguiente. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, siempre estoy. Pero no solamente eso, sino que el apóstol Pablo, en segunda de Timoteo 1:7, seguramente ustedes han escuchado este versículo en más de alguna ocasión, y dice el apóstol Pablo, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, de temor, de miedo, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, primer argumento que tendríamos que entender, ¿sí? Es cierto, hay condiciones por las cuales podemos tener miedo, pero Dios está allí y nos ha dado lo necesario para que podamos entonces nosotros vencer esta condición adversa. Cuando yo decía que una de las cosas que nosotros tenemos que aceptar es que la muerte en sí no es un castigo, la muerte en sí no es una tragedia, la muerte en sí es la parte final del ciclo de la vida.
Es cierto que hay condiciones más desagradables que otras. No es lo mismo morirte en tu casita, acostado y rodeado de tus seres queridos y con música de fondo, ¿sí? Y todo lo que tú quieras, a morirte trágicamente en un accidente. Entiendo que es muy diferente. Dios nos permita morir plácidamente, pero de todos modos, aún la muerte aparentemente más atroz sigue siendo parte solamente del ciclo de la vida. Aceptar el ciclo de la vida desde una perspectiva bíblica implicaría reconocer y someterse a la soberanía de Dios en todas las etapas de la existencia humana. ¿Qué es esto? Naciste el día que Dios quiso, ¿sí? Fuiste formado el día, no lo planeaste, bueno, alguien va a poder decir por allí, bueno, pero ¿y qué de aquella que tomaron el óvulo y lo inseminaron artificialmente para poder hacer inseminación in vitro y luego ponerla? Aún así la vida es un regalo de Dios, ¿sí? Y entonces todas las etapas de la existencia están marcadas, para quienes creemos en Dios, están marcadas por la presencia de nuestro Dios. La muerte es una más. Si estuviéramos juntos en la iglesia, les diría, repita conmigo, la muerte es una más de las facetas de la existencia. Es el fin del proceso sobre la faz de la tierra. Pero no es la muerte como desaparición total y absoluta. Es la muerte como culminación del ciclo biológico de este cuerpo, nada más, porque nuestro espíritu es eterno y regresa entonces a la presencia de Dios. Y entonces la vida tiene distintas facetas, distintas etapas. Nacemos, somos bebés, niños que apenas van caminando, luego niños que van corriendo, nos convertimos entonces de púberes, adolescentes y luego jóvenes. Llega algún momento en donde llegamos a la edad adulta, algunos hasta maduramos o medio creemos que maduramos, llegamos a un punto donde empezamos a decaer biológicamente, nuestro cuerpo ya no es igual después de los TAS, de los 30, 40, pues entonces nos vamos acercando cada vez más a nuestro encuentro con el Señor. La piel se te cuelga, se te mancha, los pelos se te ponen claros, canosos, la piel se te arruga y llega un momento en donde tu cuerpo dice, hasta allí se acabó la historia, ¿sí? Y entonces la vida tiene alegrías y tiene sufrimientos, por supuesto. Tiene momentos de gozo y tiene momentos de tristeza. Hay momentos donde estamos en paz, en remanso, en sosiego, y hay momentos en donde tenemos que enfrentar las angustias y las adversidades. Y eso significa que de algo nos hemos de morir. Y yo sé que suena fuerte y cruel decirlo así, pero todos nos vamos a morir de alguna cosa. Alguien se morirá de feo y otro se morirá de bonito, pero se muere de todos modos, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros entendemos que esto es algo para todos y que esto no es un asunto de favoritismo, ¿sí? Es todos pasaremos por este proceso. En Job, capítulo 1, verso 21, Job lo dice de esta manera. El Señor dio, el Señor quitó, sea bendito en todo el nombre de nuestro Dios. El Señor dio la vida y el Señor tomó la vida. Y es bendecido en todo. Entonces, Dios es soberano. Cuando nació, cuando creció y cuando murió.
Dios es soberano. Y entonces hay un propósito divino en la vida y en la muerte. Todas las fases de la vida tienen un propósito que es enseñarnos en nuestra relación con Dios. Por eso Romanos 8:28, ustedes conocen ese versículo y es muy, muy conocido, dice el apóstol Pablo, y sabemos que a los que aman al Señor, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Todas las cosas les ayudan para bien. ¿Y qué significa que todas las cosas nos ayudan para bien? No que todas son agradables. A ver, ¿será bueno ir a la presencia del Señor? Yo creo que sí. Y entonces, aún las causas de muerte más incómodas terminan siendo una bendición cuando nos mandan a la presencia de Dios. Digo, ir con Dios, todo el mundo en el cristianismo siempre hacemos la broma. Todo el mundo quiere conocer a Dios, pero nadie quiere irse, ¿verdad? Todo el mundo queremos conocerlo, pero a distancia, ¿verdad? Todo el mundo dice, yo quiero estar contigo, Señor, y él dice, pues ya vente. No, no, Señor, espérate todavía hasta que tenga 1800 años, ¿eh? Pero lo cierto es que es una bendición pensar en que en algún momento estaremos con él. Y entonces, ¿cuál es el propósito de la vida? Conocerle. ¿Y cuál es el propósito de la muerte? Pues encontrarte con él. Conocerle es una bendición y encontrarte con él es una mayor bendición. Entonces, no le tengas miedo a encontrarte con él. ¡Qué bendición! El apóstol Pablo decía, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es ganancia. Entonces, no le tengo miedo a la muerte. Hay una temporalidad también en nuestra vida. Matusalén vivió 969 años. Nosotros vivimos mucho menos. En Génesis 6, acuérdense que Dios dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, ¿sí? Y entonces dice Dios, ¿para qué quieres tantos años cuando entre más años parece que más necio? Y yo digo, es cierto, Señor. Con una vida breve nos das el tiempo suficiente para conocerte, para aceptarte y para reunirnos contigo. ¡Qué bendición! Una sobrinita mía murió después de 12 horas de haber nacido. Y cuando uno dice, qué tragedia, no, pues, oye, qué rápido pasó por aquí, ¿sí? Mientras algunos estamos aquí medios atorados todavía en nuestro lodo, ¿sí? Y tratando de salir del charco que hicimos, otros pasan rápidamente y se van directo a conocerle a él cara a cara. Y entonces dice el apóstol Santiago, ¿sí? Santiago 4:14 y vamos para allá. Desde el verso 13. Vamos ahora, dice, los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos, o sea, negociaremos y ganaremos, cuando no sabes lo que será el día de mañana. Porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Un día estás jugando en la primaria las canicas y al día siguiente ya eres un anciano dando clases de matemáticas, ¿eh? Y entonces tú dices, se te va la vida en menos de lo que piensas. Dice uno, ay, qué lento se va el día. No, qué rápido se va la vida. Apenas estás entendiendo de qué se trata este asunto cuando ya es momento de entregar el equipo y de seguir adelante, ¿sí? Y entonces nuestra vida es temporal. La eternidad es otra cosa. Significa que el propósito de vivir en este cuerpo de carne y hueso es más específico, más limitado que lo que tenemos que hacer en la eternidad. Entonces hay que hacerlo bien. Conoce al Señor, disfruta tu relación con el Señor y prepárate para lo eterno. No te ancles entonces aquí.
el valor de cada etapa en tu vida. Tenemos que aprender entonces a valorar y a respetar cada etapa, desde la concepción hasta la vejez. La gente quiere ser joven siempre, cuando hay que envejecer dignamente. ¿Qué significa envejecer dignamente? Cuando fui niño, dice allá en 1 Corintios 13, ¿sí? Hice las cosas que eran de niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé las cosas que eran de niño e hice lo que era del hombre. Y cuando fui viejo, pues también tengo que hacer las cosas de ser un viejo. Y tenemos que vivir dignamente para no terminar siendo chavorrucos, ¿verdad? Entonces, el viejito ya cascabeleando y anda fijándose en la muchachita, ¿sí? Que puede ser, ya no digo su nieta, su bisnieta, ¿verdad? Y tú dices, hay una edad para cada cosa y debemos de hacer las cosas en esta percepción de Dios, en esta perspectiva de lo que te toca hacer y aprender. Y entonces dice Salmo 139, allá en el verso 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de todos ellos. La vida tiene una escuela especial que no valoramos adecuadamente y que, siendo muy honestos, la mayoría, como no lo entendemos, le sacamos, la evitamos, tratamos de no llegar a ella, ¿sí? Y dice 2 Corintios 4:16 y sobre todo el verso 17. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Porque esta leve tribulación momentánea, ¿qué es esta vida? Una leve tribulación momentánea. Y tú dices, ¿cómo que leve? Si tengo todo un año, 5 años, 10 años en tal cosa. Bueno, si tú lo comparas eso con una eternidad, pues no es nada. Aún sí, todo lo que hayas vivido aquí sobre la faz de la tierra, en cuanto llegues al milenio con el Señor, pues va a ser 10 veces más, y en el gozo y en su presencia y apoyándole a Él en la restauración de este mundo. Y entonces esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué se espera de nosotros? Que enfrentemos el sufrimiento y las dificultades como parte del crecimiento espiritual, de la disciplina, del desarrollo del carácter. Que podamos aprender a ver lo bueno y no lo malo. Que aprendamos a decidir por la vida y no por la muerte. Que aprendamos a ver todo desde la perspectiva de la bendición y no desde la maldición. Y entonces, si hacemos esto, podemos ver a la muerte como una transición hacia la vida eterna y no verla como la tragedia, sino como la oportunidad, como la posibilidad de trascender a las cosas que ya hemos cubierto y cumplido entonces de parte de nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener por allí? Pues vamos a tener, dice 1 Tesalonicenses 4:17, y luego los que vivamos, ¿sí? Los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y la frase final es para llenarnos de esperanza, ¿sí? De sosiego, porque dice, y así estaremos siempre con el Señor. Ahorita estamos entonces en un tiempo, una leve tribulación momentánea,
Pero si nosotros entonces nos damos cuenta de cómo funciona este asunto, sabemos que vamos de paso, aceptamos que vamos de paso y simplemente entonces dejamos que fluya en nosotros. Job lo sabía muy bien y Job 19:25 es uno de los versículos que desde el momento en que lo aprendí yo en mi iniciar del cristianismo, me llenó de esperanza, ¿sí? Dice Job 25:26. Job 19:25 y 26. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Entonces, es cierto, puede ser que como Job pasemos momentos incómodos, dolorosos en la carne, gente que amamos, que le estamos viendo luchar por su vida, que la vemos cómo se va deteriorando físicamente. Pero dice Job, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará, ¿sí? Dicen otras versiones, de entre los muertos. Y después de deshecha está mi piel, está mi carne, ¿sí? Lo he de ver. He de estar cara a cara con él, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes cómo cuando Marta y María estaban tan atribuladas por la condición de Lázaro, Jesús va a su casa con ellas y le dice entonces a Marta, tu hermano va a resucitar, Marta. Y ella dice, no, sí, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, Señor, pero yo esperaba que estuvieras aquí, te hablamos y no veniste. Le dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto, Marta? El temor a la muerte nos roba muchas cuestiones, muchas oportunidades para poder vivir con una visión en lo eterno. Somos seres eternos y todos los días deberíamos de ver las cosas como seres eternos. Hacemos planes, como decía Santiago, como si fuéramos a permanecer siempre en este cuerpo de carne. Y decimos, la próxima semana, el próximo mes, el próximo año, cuando tú no sabes siquiera si vas a durar 24 horas más. Y entonces tenemos miedo a morir. El primer punto en el cristianismo es perderle el miedo a la muerte. Cuando tú recibes a Jesús, recibes a un hombre que murió y resucitó, para que entonces tú no tengas miedo a la muerte. El cristianismo es la experiencia de la muerte y resurrección juntamente con Cristo. Así decía el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y la fe que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Entonces, si el cristianismo no comienza venciendo el temor, no serás verdaderamente cristiano, porque estarás entonces aprisionado bajo el poder del diablo, porque es el que tenía el imperio sobre la muerte. Estarás constantemente aterrado, asediado, angustiado por la muerte. Ahora, yo sé que son palabras fáciles de decirlas, claro, ¿sí? Pero si no lo decimos de esta manera, si no lo entendemos de esta manera, entonces siempre vamos a estar batallando, dubitando, avanzando un paso hacia adelante y dos hacia atrás. ¿Saben ustedes qué distingue el tiempo de la tribulación, según el libro de Apocalipsis, aquellos que visten de vestiduras blancas y tienen en sus vestidos la sangre del cordero?
es que será un tiempo en donde cada uno dará testimonio de su fe con su propia vida. Es un tiempo de persecución, de mártires, gente que da testimonio con su fe, con su propia vida. Pero la parte interesante de esto, como en las catacumbas, como en el circo romano, como en los caminos, ¿sí?, que llevaban a Roma, que los cristianos eran llevados entonces para enfrentarse con la muerte. Y lo que iban haciendo en el camino es que iban cantando himnos, salmos, cánticos espirituales. Los romanos estaban sorprendidos, estaban completamente en shock y decían, ¿cómo es posible que esta gente que va rumbo a su muerte vaya cantando alegremente? Y decían ellos, si nuestro ejército tuviera así, cuando menos un puñado de gente como estos, que ante el fragor de la batalla, que ante la posibilidad de su propia muerte, van cantando y van contentos, dice, seríamos invencibles. Pues sí, porque el que no teme a la muerte ya no teme a nada. El que ya no teme a la muerte tampoco tiene precio. Tú no puedes chantajear a alguien que ya no teme a la muerte. Porque lo peor que puedes hacer es matarme. Y si tú me matas, yo estoy feliz de que me vas a mandar ya con el Señor. Así que en lugar de hacerme un mal, me haces un bien, ¿sí? Y entonces a David, cuando lo iban a matar, Aquis, rey de Gat, dice que él empezó a alabar tan fuerte que la saliva le corría por las barbas. Y entonces Aquis dijo, ¿qué? ¿No tengo locos ya suficientes en mi reino para que todavía me traigan a este otro? Y cuando se suponía que ya no había escapatoria para David, el otro dice, sáquenlo y que nadie le haga nada, ¿sí? ¿Cómo que le vamos a hacer un favor matándolo? No, déjenlo vivir, ¿sí? Que sufra, ¿sí? Y el otro salió muy contento, ¿sí? Porque el que ya no teme a la muerte, entonces aún la muerte es recibida como bendición. Dice Dulce que ella tenía mucho miedo a la muerte, mas cuando al desangrarse en la sala de urgencias, sí, le mostró el Padre Eterno que la muerte no era lo que ella pensaba, sino un lugar donde él y yo, sí, eran uno solo, entonces dejó de temer a la muerte. Yo creo que sería muy importante que si ustedes son de la gente que les gusta orar, sería muy saludable que oraran, sí. Pero decirle, Señor, muéstrame lo que hay después de la muerte. Muéstramelo. El túnel oscuro y largo, la luz al final, nada más no se vayan, se regresan, si no es el tiempo de Dios, se los van a traer otra vez, ¿eh? Pero decir, a ver, Señor, muéstrame. Porque gente tiene miedo. Un tío mío, mi tío Jorge, él tuvo la oportunidad, él era sordomudo, ¿sí? Y le contó a mi hermana Rosa que él tuvo la oportunidad de ver lo que había después de la muerte. Y la primera cosa es que allá sí podía hablar, acá era sordomudo y allá sí podía hablar. Cuando él estuvo allá, él ya estaba en un proceso de cáncer y allá no le dolía nada y acá, pues sí, allá se sentía joven y fuerte y acá pues ya era un anciano. Y él dijo, yo ya no tengo miedo, yo ya me quiero ir, ¿sí? Yo sé que voy a estar mejor allá. Y esa es la verdad. Vamos a estar mejor. Vamos a estar con él. Vamos a estar sin dolor, sin enfermedad, sin angustia, sin todas las limitaciones que tenemos. Yo no sé si allá voy a ser autista, no sé. Pero lo más seguro es que si eso es una disfunción, allá no la tenga.
allá no vas a tener caries, allá no vas a tener, ¿sí? El juanete en el pie, allá no vas a tener el problema de la alergia, allá no vas a tener cualquier cosa que ha hecho tu vida imposible acá, allá no lo vas a tener. No vas a tener la angustia de que si tu condición económica es muy baja, ¿qué van a comer mañana o pasado? No lo vas a tener. Todas las cosas que te causan conflicto en este tiempo, todas las cosas con las que tú batallas, no las vas a tener allá. Entonces, qué bendición. Ah, pero entonces regreso al asunto de los 7 peores. ¿Qué viene a ser el enemigo? Miedo. ¿Qué significa la palabra miedo? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Porque siempre decimos, tengo miedo. ¿Sí? ¿Pero qué significa la palabra miedo? ¿Qué dicen ustedes? Pastor, es la ausencia de gozo, de paz, ¿verdad? De seguridad, de alegría, de certeza, confianza, Ajá. ¿verdad? ¿Qué te va a contestar ahorita? Que estamos escuchando mi madre y yo muy... Entonces, ausencia de certeza, de seguridad, ausencia de gozo. Bueno, la ausencia de gozo sería más bien tristeza, ¿verdad? A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Cómo entienden la palabra miedo? El miedo te paraliza, pastor, no te deja avanzar. Entonces, el miedo es algo que te paraliza, que no te deja avanzar, ¿sí? Sí. Soledad extrema porque solamente es algo que agobia, que es como un peso oscuro, lo llamo yo, porque impide reaccionar. Como dice la canción, ¿no? Tengo miedo a la vida, pero también tengo miedo a la muerte. Tengo miedo, ¿sí? A que como un pájaro te me escapes de la mano y tengo miedo. Como decía, ya ni me acuerdo quién la cantaba ahí, pero tengo miedo y tengo miedo. Sí, tengo miedo de quererte y no quererte, sí, pero también temo a la muerte. Total de que, sí, lleno de miedos el tipo este. Ok, Fer, ¿tú qué nos dices del miedo? ¿Sí? El miedo es una sensación, porque el miedo se siente. Es Ajá. una sensación hasta cierto tipo irracional Ujú, y desmedida. Es una sensación que no se tiene control de ella, que te permite, que logra dominarte más allá de la razón y del entendimiento. ujú. Y porque te enseñan a ser miedoso desde chiquillo muchas veces también. Ajá. Se crece, se asusta a las personas desde niño y se les va condicionando. Es todo lo contrario a ser valiente y todo. Los hacen tímidos, temerosos, miedosos, inseguros. Y es una sensación de falta de seguridad en ellos mismos y de Dios con ellos. Sí, porque también Entonces, nos dicen que el tener miedo nos conserva la vida. Si no hay un dicho que lo dice, el valiente, los panteones están están llenos de valientes, algo así. Entonces, más vale ser cobarde, dice el mundo. pues eso dicen los cobardes, ¿no? Pero también se mueren los cobardes. Sí. Mi esposa dice, Pues lo primero que experimentó el hombre fue el miedo, y el miedo pues te aísla de la presencia de Dios, o sea, ya no disfrutas pues. ajá. Entonces, la primera, si ustedes quieren decirlo, emoción
¿sí? La primera cuestión que el ser humano sintió después del pecado, Génesis capítulo 3, en el verso 10, dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Entonces, la primera manifestación de que el hombre pecó fue sentir miedo. Eso ya nos dice algo importante, ¿sí? Por eso cuando decía los 7 peores, ¿cuál fue el primero de los 7 peores que llegó al ser humano? El miedo. ¿Sí? Tuve miedo porque estaba desnudo. Bueno, ¿y qué tiene que estuvieras desnudo? Sí, pero tuve miedo. Y cuando dice tuve miedo, lo que está diciendo es que las consecuencias que iban a venir sobre mí iban a ser contrarias a lo que quisiera, iban a ser dolorosas, iban a ser fuertes, y entonces el miedo expresa una aversión, el miedo expresa un distanciamiento, el miedo expresa un rechazo a enfrentar algo que potencialmente podría ser desagradable. ¿Alguien ha estado enfermo alguna vez y lo van a inyectar? Yo sé que quienes hemos estado en el campo de la salud es típico que sale la aguja y entonces el chiquillo empieza como si lo fueras a matarse, y el no tan chiquillo ya está viejón y de todos modos sí está ay, 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 y sabe que es por su bien, pero tiene miedo. Entonces, este aversión, este rechazo, ¿sí? En griego la palabra se llama phobos, que es de donde viene la palabra fobia que utilizamos tanto en temas psicológicos, y entonces es una aversión, un rechazo, ¿sí? Fuerte, violento, como decía el doctor Fernando muy bien, que se siente. El miedo no se piensa, el miedo se siente. Entonces es una sensación. Si se pensara, podríamos racionalizarlo. De hecho, una de las cosas para enfrentar el miedo es ver hasta dónde el miedo es irracional. Las fobias son irracionales. Entonces le tengo fobia a la araña. Si comparas el tamaño de la araña con tu tamaño, te vas a dar cuenta que tú eres bastante más grande, y realmente quien debería estar aterrorizado es la araña, porque tú te la puedes sonar muy fácilmente. Pero el miedo se convierte entonces en algo que toma control. Ah, caray, pues habían dicho que era una sensación. Sí, pero ojo, hay un mover espiritual. Porque en el momento en que una persona pierde el control de su voluntad, significa que ya no está decidiendo por sí mismo, y entonces ya hay un influjo, ya hay un fluir espiritual. Y eso es bárbaro, ¿sí? Por miedo, una persona se puede lanzar de un edificio que se está quemando. Pero noten ustedes que lanzarte del edificio es la muerte segura. Si te bajaras por las escaleras, probablemente medio te quemas un pedazo, pero puedes sobrevivir. Pero si te lanzas de la escalera, definitivamente no tienes ninguna oportunidad, ¿sí? Entonces, 10 pisos que caigas, te vas a matar. Pero es una reacción irracional por ese miedo. El miedo te aleja de Dios. Eso es lo que sucedió con el ser humano en el huerto. En lugar de decir la verdad y decir, Señor, lo hice, estuvo mal, entiendo que hay consecuencias, entiendo que merezco las consecuencias. Si Cristo iba a morir por la humanidad, podría haber muerto por la humanidad desde Adán. Pero el miedo nos distancia, nos separa.
crea una brecha hacia el espacio seguro que es la cercanía con Dios. Entonces, el miedo te lleva a actuar en contra de lo que sería lo más congruente, lo más lógico, lo más adecuado, porque temes que vaya a ocurrir algo. Pero ¿cuántos de ustedes se han dado cuenta que muchas veces nuestro miedo es infundado? Mi hija estaba chica y una vez hizo alguna cosa, ¿sí? No recuerdo ni qué, y estaba llorando, ¿sí? Porque mi papá me va a matar. Y le digo, hija, ¿de veras crees que soy tan perverso como para matarte? Pues no, no te voy a matar, te voy a llamar la atención. Y te voy a decir, no lo hagas, ¿sí? Y si lo entiendes, entonces no tendríamos por qué llegar a nada más allá, ¿sí? Pero entonces, el miedo, como genera dolor, lo que voy a recibir, ahora viene una sensación de angustia porque voy a recibir ese dolor. Voy a recibir un llamado de atención que es incómodo. Ay, no quiero sentir la incomodidad, entonces ya empiezo a sentir angustia, ansiedad, porque me van a llamar la atención. Pero lo cierto es que si te la van a llamar, te la van a llamar y ya. Y el miedo no corrige nada. Ahora decimos que el miedo te puede salvar la vida. Los que hicimos alpinismo te das cuenta de que no es cierto. El miedo, en lugar de ayudarte, te estorba, siempre te estorba. La prudencia te salva la vida, pero la prudencia no es miedo. La prudencia es una actitud reflexiva, racional, y dices, no me voy a ir por ese lado porque esa piedra está suelta y me voy a caer, no me voy a ir por aquel lado porque si me agarro de la rama está podrida y se cae, entonces voy a buscar el camino más seguro. Pero el miedo no te lleva a pensar de esa manera. El miedo te lleva a creer que si tú te vas rápido, eso te va a salvar, cuando probablemente por ir rápido hasta te caes más pronto. Entonces, si lo vemos desde lo espiritual, el miedo surge en medio de un mover espiritual contra Dios. Así surgió en Génesis 3. Entonces, detrás del miedo hay una razón biológica. Tengo miedo a la muerte. Sí, pero ya hablamos de que la muerte finalmente me lleva con Dios. Ah, pero entonces hay un mover espiritual de engaño. ¿Qué es el miedo? Es un engaño. ¿Cómo que es un engaño? Sí. Me hace creer que las consecuencias van a ser peores. Me hace creer, ¿sí?, que si no enfrento la situación voy a tener más oportunidad. Y en todos los lugares donde te enseñan defensa personal, en todos los lugares donde te enseñan supervivencia, en todos los lugares donde te enseñan, ¿sí? Por ejemplo, cuando estábamos en el servicio militar, una de las cosas primeras que te enseñan es que los primeros que se mueren son los miedosos, porque no logran tener una visión de todo lo que está sucediendo. Y los que tienen, dicen ellos, la mente fría, los que tienen los impulsos en control, los que controlan su miedo, son los que pueden sobrevivir porque pueden ver qué está sucediendo y pueden actuar en consecuencia. Entonces, el miedo es una trampa del diablo. Por eso, esta noche, lo primero que hemos hecho es comenzar precisamente con esto de que Jesús vino a destruir el miedo. Jesús vino a liberarnos del miedo. El miedo, entonces, en hebreo, yaré, no sé si de ahí venga yareli, pero yaré como palabra, ¿sí?, es algo que nos espanta, ¿sí?, que nos deja estupefactos, algo que es tremendo, que nos impacta, algo que percibimos como terrible, algo que al verlo nos genera entonces distanciamiento. Pero ojo, normalmente eso que sucede lo que hace es
que hace superlativo algo que probablemente no fuera tan terrible si lo enfrentaras con mente fría. Los espartanos, que son una tribu griega de antes del tiempo de Jesús, enseñaban a los chiquillos desde pequeños a vencer el miedo. Y la prueba para poder ser adultos maduros era que los mandaban al bosque y tenían que pasar allá fuera en el bosque una temporada y llevaban una lanza. Y tenían entonces que enfrentarse con esa lanza, tenían que enfrentarse cara a cara, cuerpo a cuerpo, contra los lobos, pero para eso los habían enseñado desde chiquitos a usar la lanza. Y eran tremendos guerreros. Y entonces, ¿qué hacían? De las enseñanzas importantes de los espartanos es, no sueltes tu lanza, deja que se acerque el otro para que le claves la lanza. ¿Sí? Si se la avientas y no le das, te quedaste desarmado. Entonces, espérate que se venga. Y entonces ellos, en lugar de correr del lobo, lo que hacían era, ¿sí?, asusar al lobo para que el lobo se fuera corriendo contra ellos, los atacara, y entonces ellos ponían la lanza, la recargaban en el piso para que cuando llegara el lobo saltando y se viniera sobre ellos, quedara ensartado sobre la lanza. Pero para eso se ocupa vencer el miedo. Satanás se aprovecha del miedo que le tienes. La gente dice, ay, es que yo no quiero ver demonios. No te preocupes, con los ojos cerrados te va a dar sopapos toda la vida. Entonces dices, no, pues abre los ojos y mejor dice, Señor, muéstramelo. A la hora lo voy a ver el insignificante que es y me voy a dar cuenta de que Satanás se aprovecha del miedo que le tienes para robarte lo que Dios te ha dado. El que logra vencer el miedo ya tiene ganada la mitad de la batalla. De los 7 espíritus peores, el primero, y por mucho, es el miedo. Los demás, entonces, dependerán en mucho de esto. Vencer el miedo te saca del límite de lo animal. Escúchame, y no quiero ser grosero. Pero nuestra capacidad de pensamiento, nuestra capacidad de razonamiento, nos debería de poder llevar más allá del miedo como expresión biológica. Sí, a la prudencia como expresión racional, pero sobre todo a la capacidad de enfrentar valientemente y vencer aquellas cosas que Dios pone delante de nosotros, sabiendo que tenemos las armas para ser más que vencedores. Pues espero que esta noche el primero de los 7 peores haya sido de ayuda y de bendición para ustedes. ¿Alguien quiere comentar alguna cuestión de todo esto para cerrar nuestra clase? Pastor, Adelante, Romy. ¿me escucha? Sí, perfectamente. A mí me pasó un tiempo de que me perseguía un espíritu de miedo así muy fuerte, porque después que me pasó algo así muy choqueante para mí, una noche de lluvia a una persona me persiguió y casi me ahoga en un, no sé cómo le dirán acá, en las cunetas, ¿vio? Donde desemboca el agua. Cuando llueve, bueno, era como una cuneta así de barro, no sé cómo le dicen acá. Y se había llenado de agua y ahí casi me mata una persona que estaba realmente así endemoniada. Uh-huh. Me quedé así con ese, así que me perseguía, yo lo sentía, el espíritu. Era muy, muy feo vivir así.
lo pude superar después de varios años, porque era que yo cerraba las puertas, que yo miraba así, no salía a ningún lado, o sea, salía muy poco por miedo que le pase algo a mi hijo, era chiquito, hasta que Dios me hizo libre de ese espíritu, porque yo lo sentía, era muy feo, hasta que Dios me hizo libre. Es muy feo vivir así. ¿Cómo venciste el miedo? Haciendo, o sea, enfrentando mis miedos, haciendo lo que no quería hacer yo, de salir, de andar, porque me casa. Y Dios me hizo libre también. Yo creo que Dios me sanó esa parte porque yo había quedado como resentida por eso, por lo que me pasó. Y una vez que yo fui libre de eso, también tuvo que Dios sanarme porque habían pasado una serie de cosas ahí personales que a través de eso Dios me hizo libre de ese espíritu. Ujú. Pero no fue fácil. Ujú. Imagínese de que ahora estoy acá, pastor, así que imagínese si lo pude superar. Ándale. Si no, ni... Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Romy. ¿Alguien más? Es que es un proceso de conocimiento, es un proceso de cómo se educa, ¿sí? O cómo se somete. Es una educación para crecer. Ya lo mencionaba usted, que el primer punto en el cristianismo es perder el miedo, es educar a cómo perder el miedo desde que se es niño, ¿sí? Y no esas leyendas del coco, esas leyendas de temor, de tenerle miedo a lo desconocido, ¿sí? Ujú. Entonces, culturalmente nos van sometiendo y eso va desencadenando y vuelve a decir que por falta de conocimiento mi pueblo perece otra vez, pues, por falta de instrucción Ujú. o por el manipulador que se aprovecha de personas que tienen esa capacidad de persuadir, de manipular y todo, y en lugar de hacer el bien, pues transmiten estas cosas malas. Algo hay de eso. Pues mi deseo de todo mi corazón es que ustedes puedan enfrentar el miedo esta semana, ¿sí? El miedo fundamental es el miedo a morir. Si ustedes superan el miedo a morir, cualquier otro miedo lo van a superar sin problema. Y eso les va a hacer libres. El que conoce la verdad le hace libre. Y la verdad es que eres un ser eterno. La verdad es que Cristo está contigo y cuando mueras tú vas a estar con Él. La verdad es que hagas lo que hagas, de todos modos vas a morir y entonces no puedes vivir atormentado de eso. Por eso, como decía entonces Hebreos 2, que Cristo vino a morir para liberar por medio de la muerte a los que por el temor a la muerte estaban sujetos toda la vida a servidumbre. Dios les bendiga a todos, muchísimas gracias y estamos pendientes. Hasta luego, bendiciones y gracias.